Más luz con Octavio. En este momento leemos de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, y leemos en el nombre de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras se las da Jesús a sus oyentes, precisamente porque en ese tiempo se debatía, habían la corriente, la tendencia, donde se decía que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, mientras que otro grupo muy importante, basado en sus conocimientos, en su propia sapiencia, decían que no era posible, que este era un impostor. Y Jesús simplemente los dirige a las Escrituras. Si ustedes dicen que las Escrituras, que en ellas está la vida eterna, escudriñenla. Al escudriñarla, se van a dar cuenta de que ellas hablan de mí, porque lo que yo estoy haciendo ya está escrito, entonces ahí van a creer en mí. Pero eran muy orgullosos para ir a leer de nuevo las Escrituras y a comparar y a reconocer que Jesús era el Cristo. Ese fue su fracaso. Hoy día tenemos las Escrituras y Dios nos llama a escudriñarla para que veamos testimonio de dónde está la verdad, de dónde está Jesús, quién es Jesús y cuál es su carácter. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y si yo creo que en la Biblia que conozco, de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la vida eterna, a mí se me llama a escudriñar las Escrituras. No estoy obligado a escudriñar otros libros para fines de salvación, porque dice, porque a ustedes os parece que ahí está la vida eterna. Si a mí no me parece que el Corán no tiene la vida eterna, yo no tengo por qué escudriñarlo. Y si no me parece que los libros de la señora White, ahí no está la vida eterna, pues tampoco ustedes están obligados a escudriñarlo, porque no tienen que escudriñar la cosa si no entienden que ahí está la vida eterna, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, dice Jesús. Pero hay cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que buscar. ¿Por qué los adventistas del séptimo día entonces se enfocan en esos libros y lo escudriñan y hasta ven en ello palabras de salvación y ven en ello palabras proféticas que nos guiarán en los últimos tiempos? Bueno, pues porque para los adventistas del séptimo día, la palabra escrita de mano y puño de la señora White, así como de otros precursores, están contenidas por el espíritu profecía del cual Jesús hablaba. Y entendemos que como el espíritu profecía es el Espíritu Santo y nosotros entendemos que el mismo que inspiró a un profeta inspiró al otro, pues entonces para los adventistas creemos que ahí está la vida eterna. Usted no está obligado a creer eso, pero solamente quiero decirle unos datos históricos. La señora White empezó a hacerse un nombre cuando empezó a escribir cartas a hermanos del movimiento adventista con testimonios personales. Esos están recopilados en los libros, en los varios tomos de libros llamados Testimonios para la Iglesia. En estos se recopilan miles de cartas testimoniales donde ella dirigida específicamente a los hermanos A, B, C, J, según la letra que ella le asignara o el código que le asignara, para la publicación, porque en el caso de ellos ella se lo escribía directamente a ellos, pero para la publicación no se refiere a un nombre. Pero el caso es que esos miles de personas, vamos a llamarle hermanos, que eran la mayoría se mantuvieron firmes, algunos se ofendían, algunos se molestaban, algunos se fueron de la iglesia, algunos se fortalecieron por el testimonio de ella, pero ninguno se atrevió a negar que los testimonios que ella decía en público eran realmente los testimonios de su vida personal. Ahí ella descubrió vicios como la homosexualidad, la masturbación, el consumo de algún tipo de droga, maltrato a la esposa, maltrato a los hijos, cosas que se hacían en secreto, y ella le mandaba carta diciéndole: tú estás haciendo esto porque el Espíritu me lo indicó, yo lo acabo de ver en visión. Y eso hizo que las personas empezaran a creer en ella y que las revistas que ella publicara se hicieran muy famosas. Pero también había algo importante. La hermana Maya escribió sobre los testimonios, sobre los acontecimientos que se daban
hubo una revista famosa que publicó el esposo de ella, y ella era la principal escritora, donde se llamaba La Verdad Presente, y ella logró descifrar cómo en la Biblia el momento histórico que ellos estaban viviendo estaba bien especificado en la Biblia, y que la Biblia, cada momento histórico está bien definido, y que cada quien está supuesto a saber la verdad que le concierne específicamente a ellos en su momento histórico. Esa revista se llamaba La Verdad Presente, y todavía para nosotros la verdad presente es algo importante que debemos seguir y saber qué está pasando en este momento, tanto en la tierra como en el cielo. Y eso podemos aprenderlo con los libros de ella. La hermana Juan escribió libros proféticos que no solamente descifraron los errores del gran chasco y algunos mensajes que Dios quería para su pueblo en ese momento y a partir de ese momento, sino que escribió libros proféticos de los últimos tiempos. Los libros que ella escribió, casi muchas personas lo usan como si fuera un comentario bíblico para comparar con la Biblia, porque realmente ella no le agregó nada, es solamente una especie de análisis bíblico y explicación bíblica, explicación espiritual bíblica. Libros como El Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las gentes, Los Hechos de los Apóstoles, etc. Son libros que la hermana Juan escribió que se basan específicamente en la Biblia. Es como reescribir la Biblia en un lenguaje más sencillo, o cuando digo reescribir la Biblia no quiero decir cambiarle, no se le cambia nada. El contexto sigue siendo lo mismo, solamente que ella, por inspiración, pudo revelar el significado de muchas cosas que podría pasarse por alto si usted solamente lee la Biblia y no se fundamenta en esto. Yo doy como testimonio de que muchos predicadores de otras denominaciones, yo he visto sus prédicas, y aunque sea para criticar o algunas veces para alimentarse y para sacar algunos beneficios particulares de predicación, pero muchos se fundamentan en los libros. Obviamente han leído los libros de la hermana White, porque usan términos que solamente están en esos libros, usan aspectos de la Biblia que, aunque no contradicen la idea, son la Biblia en sí, pero usan desde el punto de vista que la hermana White lo enfoca. O sea que obviamente usan esos libros como si fuera una especie de comentario bíblico, a pesar de que los adventistas tienen un comentario bíblico adventista, pero en estos libros fungen más bien como un comentario bíblico. Por ejemplo, El Deseado de toda la gente detalla perfectamente la vida de Jesús, como si fuera un evangelio, pero con mucho detalle, con mucha explicación, donde usted se quedaría sorprendido y podría aprender mucho de los movimientos de Jesús, como si leyera Mateo, Marcos, Lucas. Pero El Deseado de toda la gente, les repito, es bien acoplado a nuestro tiempo, porque lo entendemos perfectamente todos los movimientos que Jesús hizo en esos aspectos. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, es una recopilación prácticamente de la historia de los reyes y las crónicas de los reyes, y más allá, incluso empezando desde el origen del mundo y se extiende hasta el final de los tiempos. El Conflicto de los Siglos relata la historia del conflicto desde que se inició, mejor dicho, realmente empieza desde la vida del cristianismo después de la muerte de Jesús, todo lo que ocurrió después de Jesús, y se extiende hasta el final de los tiempos. Pero también tenemos Historia de la Redención y muchos otros libros más. En sí, para los adventistas, los libros escritos en los años 1800 y principios de los 1900 por nuestros fundadores, y más específicamente por la hermana White, es palabra de Dios. Y acompaña a la Biblia, no siendo una lumbrera mayor, porque la Biblia es el fundamento. La Biblia es, nada puede contradecirse, nada puede estar por encima, ni agregarle ni quitarle. Y voy a decir esto porque hay otras denominaciones, como por ejemplo los mormones, tienen una historia totalmente separada de la Biblia. Otra historia del pueblo de Israel, diferente, que se fueron por otro lado, que hicieron otras cosas, incluso que llegaron aquí a América. Cosas realmente totalmente divorciadas de la Biblia. No ocurre así con los adventistas. Los adventistas están basados única y exclusivamente en lo que dice la Biblia. Y yo no he podido dar con un contexto de los libros del Espíritu y Profecía, como le llamamos a los libros que nos orientan, o sea, que podría decirse como algo que se le añade a la Biblia. No lo hay. Tampoco hay algo que sugiera que se le quite algo a la Biblia, porque la Biblia
Y la Biblia sola es el fundamento de los adventistas y de todo cristiano que tiene la fe de Jesús, como somos nosotros. Yo creo que si escudriñamos todo y retenemos lo bueno, usted y yo tendríamos más luz.